Muy querida amiga y hermana masón, Rebeca Violeta Gutiérrez Vargas, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Gracias por la invitación. Queridos amigos del auditorio, déjenme imaginar, les convido a imaginar con nosotros por un momento que que hemos formado a lo largo de nuestra vida una empresa, llamémosle una asociación, un equipo deportivo, un sindicato, un partido político, una escuela o cualquier otra organización humana. Y que, por supuesto, deseamos que funcione bien, que progrese y que tenga una influencia beneficiosa tanto para quienes formamos parte del grupo o institución, como para quienes nos rodean, para el mundo que nos rodea, familiares y público en general, la sociedad en general. ¿A quién le pedimos consejo? ¿A qué profesionales acudimos para que nos ayuden en la planeación de metas y en la organización de esfuerzos? Y déjenme presumirles que nuestra invitada de hoy, nuestra amiga y hermana masón Rebeca Violeta Gutiérrez Vargas, es mercadóloga e ingeniero en negocios y gestión de empresas, con maestría en una profesión que se llama diseño estratégico e innovación. Entonces, a mí me parece que todo este feedback, todo este elemento que forma su profesión, podría ser lo ideal para que cuando tengamos que pedir consultas de cómo crecer, cómo organizar, cómo mejorar la influencia de una institución como la que estoy planteando, pudiera ser en la sociedad. Así que, querida ingeniera Rebeca Gutiérrez, en nuestras charlas entretenidas hemos platicado mucho acerca de los enormes beneficios que la masonería nos proporciona a todos sus miembros. Y la masonería, como todos sabemos, lleva muchos años de existencia, siglos de existencia. Entonces yo te pregunto concretamente, ¿tú crees que la masonería requiere algo nuevo, algo distinto, algo que tu moderna profesión y tu maestría le puedan proporcionar? Sí, sin duda todas las cosas pueden cambiar y pueden innovarse. eh, y de hecho, el diseño estratégico sirve mucho para eso, porque de una manera integral junta varias profesiones para dar elementos y por medio de estudios, de etnografía, se pueden resolver problemas reales haciendo una empatía con el usuario, en este caso ya sea con el hermano masón o a quien nos dirigimos, que en el caso de la masonería vamos dirigidos a toda la humanidad. Pero quisiera primero ahondar en el tema de la masonería y los masones para que las personas que no nos conocen mucho, digo, sé que las charlas entretenidas han tenido mucho tiempo, pero hay personas que no se habían conectado, entonces creo que sería conveniente precisar primero cuál es el contexto de la masonería para explicar a quienes no lo son, con qué se come y qué no. Y en primer lugar, pues la palabra masón, como todos sabemos, significa constructor u obrero de templos. Y entonces ahí partimos para poder entender más claramente. Y en segundo lugar, hay que aclarar que nos referimos a una construcción no literal, sino al sentido simbólico, es decir, a levantar buenos cimientos en virtudes y valores para uno mismo en el sentido espiritual y social. Entonces, bueno, la masonería es una organización que sus miembros se dedican al análisis y estudio de aspectos filosóficos, pero sobre todo morales, con el fin de qué, de pues de encontrar una guía espiritual y el apoyo social. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de esta construcción En, para en ese, quienes buscan en ese evolucionar. sentido, Rebequita, tú te estás refiriendo a la formación tradicional de la masonería siglos atrás, o estamos pensando todavía en una organización actual. Siglos atrás, pero es importante mencionar que no es igual o sea, que no es como se lleva a cabo el aprendizaje en una universidad, sino que la masonería tiene un método diferente de aprendizaje que tiene que ver con el simbolismo y significados en el que cada uno va interpretando, por medio de los símbolos, va interpretando el conocimiento. Entonces, no es dogmática y a mí me parece que el hecho de no ser dogmática y de no ser cerrada,
eso ya de por sí es innovador porque permite la creatividad y permite el ingreso de un semillero de ideas. Y entonces, hay cosas que no por el hecho de ser antañas significa que no funcionen. O sea, en ese sentido, la masonería es cuando, cuando tiene estas características de tener a muchas personas con diferentes profesiones, diferentes oficios, eso es de manera integral y el diseño estratégico lo dice, o sea, se tiene que meter a varias profesiones a definir un problema, a definirlo y entonces poderlo resolver. Entonces, no importa que la masonería sea de muchas épocas atrás, sigue siendo relevante y sigue siendo, digamos, vigente. Consideraríamos que esa vigencia es en sus objetivos. Siempre se piensa en el mejoramiento, en el perfeccionamiento del ser humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual, que es muy importante. Entonces tú mencionabas, no es exactamente como una universidad o una escuela tradicional, pero sí es una institución formativa. Es decir, le pide a sus miembros unas ciertas capacidades, pero le proporciona muchas herramientas para perfeccionar y mejorar en su ser interno. Y bueno, consideraría yo aquí que se lograría la meta ideal, esa utopía, es decir, si hay una institución que forma mejores seres humanos, pues está colaborando en la formación de una mejor humanidad. Pero, Exacto. Ujú. Rebeca, yo te pregunto así con mucha sinceridad, así con una preocupación. El mundo que hoy vivimos en el año 2024, estamos en el terminado prácticamente completando el primer cuarto del siglo XXI. eh, este mundo que vivimos de ninguna manera podemos pensar que va para bien. Ha mejorado tecnológicamente y en muchos aspectos, pero en todo lo demás se ve como que pues, vamos para atrás o vamos quizá inclusive en una línea de destrucción o de autodestrucción. Entonces, ¿dónde ha quedado esa labor? ¿Qué ha pasado con los masones? Son miles de masones a través de los siglos que han ido saliendo de esas aulas simbólicas, las logias masónicas, y que ya deberían de estar actuando y estando produciendo resultados tangibles en el seno de la sociedad. ¿Qué ocurre, Violeta? ¿Para qué sirven los masones? Pues podríamos decir que el masón, como es un individuo que trabaja en perfeccionarse y evolucionar en conocimiento y en moral, si tiene la disposición de aprender, aquí va a encontrar justo eso que se necesita y podría llegar a resolver esas cuestiones que tú nos pones que son actuales. Entonces, al mismo tiempo que encuentra lo que necesita y busca, con el uso de estas herramientas, va a encontrar un equilibrio en su mente y en su espíritu y entonces así poder resolver mejor. Estos, los símbolos que yo les comentaba, también hay símbolos místicos que les ayudan a una construcción más espiritual. O sea, hay de todo. La masonería tiene muchas vertientes. Entonces, regresando al tema de para qué sirve y tomando en cuenta esa construcción del ser, me gustaría mencionar algunas características que definen a un masón ya hecho y derecho para que con esas características también el público nos ayude a contestar para qué sirve, ¿no? Ajá, Si un masón debe ser justo, debe ser generoso, debe ser humilde, perseverante, es decir, esto es practicar las virtudes. En masonería se practican las virtudes. Se cultiva uno, se aleja constantemente de la ignorancia y del fanatismo. El fanatismo es el ceñirse a posturas sin uso de la razón. El hecho de ser perseverantes, el vivir con honradez, el tratar de ser cordiales y el brindar apoyo a los semejantes, el ser fieles con las amistades, el siempre buscar unión fraternal, el ser prudentes, el moderados, el ser discretos, el no ostentar vanidosamente, es decir, deben trabajar constantemente a fin de alcanzar esas virtudes. Entonces, con esa actitud perseverante en busca van a encontrar la respuesta a sus preguntas. Y sobre todo, un masón tiene que tener amor por la humanidad. Es decir, son importantes otras especies, obviamente como compañía, los que ya hemos hablado aquí de los perrijos y todo esto, son importantes otras especies para el alimento, pero no debemos perder el foco siempre de que la unión con nuestros semejantes
es lo principal para poder avanzar en en este crecimiento y en estas preguntas que tú haces, ¿no? Que son muy ambiciosas para buscar esos resultados. Entonces, si se dan cuenta, los masones deben hacer y hacen énfasis en las características morales. Creo que eso es la base fundamental y que deben o deberían definirlos por encima de otras virtudes y recursos. Es muy común que muchos masones o muchos hermanos puedan poseer buenos recursos intelectuales, recursos académicos, recursos económicos, en lo cultural, todo eso es muy importante, en lo social, etcétera. Pero, pero es fundamental, insisto, el atributo moral. ¿Por qué? Porque el trabajo, o sea, otra característica que deben de considerar en su actuar es que el trabajo se lleva a cabo por el bien general, ¿no? Es decir, por el bien de la humanidad y el progreso de esta. Se busca este progreso, esta pregunta que haces, ¿no? Se busca, obviamente. Pero en ese progreso de la humanidad, obviamente viene también el bien general de la organización, incluye el bien general de la orden, es decir, de los talleres en particular. Entonces, al principio mencionábamos que la masonería es una organización y como tal, como organización, pues requiere de un orden y requiere de una estructura. Esa estructura, que seguramente algunos podrían decir, ah, pues es que es vertical y actualmente las estructuras circulares o las estructuras que la administración nos enseña tienen más cabida a más ideas, ¿no? De una estructura horizontal, digo, una estructura así, o más horizontal o más circular. Sin embargo, la estructura vertical sí permite dar un uso que permite al masón ser bueno, recto y justo. Además de nuestros trabajos dentro de la logia, hay una circulación precisa y ordenada. No quiero ser muy imprudente o, bueno, muy indiscreta con lo que pueda decir, pero al interior de las logias, la comunicación entre nosotros se genera mediante órdenes por conducto de los maestros en, es Digamos, muy digamos, organizada. digamos jerarquizado. Exacto. Pero ojo, por el hecho de ser una organización vertical, insisto con esta parte de la organización y que nos dicta la administración, que las organizaciones verticales son rígidas, por el hecho de ser vertical la masonería, no deja de ser liberal. No significa que sea sometimiento a las decisiones, a las opiniones. No, 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 al contrario, les decía hace rato que bueno, no sé si lo mencioné, pero es un vertir, es un semillero de ideas. Entonces, no significa que sea sometimiento a las decisiones de los hermanos, ¿no? Al contrario, significa organizar para el bien común, porque ese es el objetivo principal que tiene la masonería. Es un objetivo más alto, ¿no? No es solo, no se trata de verlo en pequeño. Insisto en esto de que abarque la humanidad y que abarque objetivos más sociales. Entonces, esto es unir enseñando y aprendiendo. Es para que todos los hermanos vayan poco a poco aprendiendo el cómo entender y el cómo avanzar. Entonces, ahora imaginemos que todas estas cualidades o virtudes que les acabo de mencionar, las tuviera, por ejemplo, nuestros gobernantes. Es decir, que se condujeran con un verdadero sentido de justicia, que fueran en verdad honrados, que no hubiera duda de desvíos, supuestos de recursos, o que tuvieran el verdadero respeto por las leyes, que en verdad hubiera el sometimiento a los reglamentos y así, y que asistieran también puntualmente a sus reuniones parlamentarias. Entonces, ¿no creen que sería ideal? ¿No creen que darían mejores resultados para todos nosotros? Y que aparte de eso, fueran, digamos, afables, o sea, corteses, cordiales, o sea, imagínense los resultados. Voy a poner otro ejemplo, en otro sentido. Imaginemos cualquier profesión, la de ustedes o cualquier oficio, el que sea, o sea, abogado, arquitecto, contador. ¿Qué pasaría si los contadores fueran, aparte de todo lo anterior, de ser rectos, de ser justos, de ser buenos, y que tuvieran conocimientos de las artes, de las ciencias, fueran 100% prudentes, perseverantes, generosos?
se condujeran sin traiciones, sin artilugios para conseguir intereses personales, que no fueran ventajosos y que solo que no solo se condujeran a su beneficio o al beneficio de unos cuantos. Entonces, que no fueran egoístas, que no actuaran bajo mentiras, que su interés, o sea, que todo fuera con un verdadero honor y prestigio. Es decir, esas dos palabras, todo lo que conllevan, el honor y el prestigio, o sea, es muy fuerte, es muy amplio. Entonces, con estos ejemplos, yo me atrevería a decir en este punto que, o sea, yo les podría regresar a ustedes esa pregunta de ¿para qué nos sirven los masones, no? Creo que con eso ustedes podrían contestarme ¿para qué nos sirven? O ¿para qué nos sirve que haya masones en el mundo? Es decir, si estos ideales, estas virtudes, las poseen los masones, entonces, o sea, pues, serviría bastante, ¿no? Y algunas personas, como ahorita lo mencionabas, Rafa, podrían decir, es que suena eso algo utópico, ¿no? Pero no es así. Lo que pasa es que no es fácil. Si no, pues cualquiera lo haría. O sea, no es fácil practicar todo esto constantemente. O sea, no cualquiera, la verdad. Entonces, Claro, se me ocurre que otros, como, así como lo mencionas, pues se me haría como un sueño y llegar a la perfección, a la santidad o a la gran sabiduría, que pues no es el objetivo, estamos dentro del nivel de los seres humanos, pero sí seres humanos mejores. Todo esto que has platicado, y así como lo dijiste, mencionabas ahorita, por ejemplo, sistemas de administración de instituciones o de organizaciones con términos muy modernos. Hablabas de la organización vertical, las organizaciones circulares, horizontales, en fin, utilizando una especie de geometría para definir el proceso o el sistema de organización. En ese sentido, Rebeca, te quisiera preguntar, eh, ¿no todo esto que estás platicándome está anticuado ya, fuera de la realidad? Porque pues vemos los consejos que yo veo en las redes sociales, en los libros modernos que están por ahí en las librerías, en las cafeterías, te recomienda que tú triunfes, que tú busques tus éxitos, que te deshagas, dicen, por ejemplo, deshacerte de todos los problemas, de todas las cáscaras, de todo lo inútil que te va deteniendo. Entonces tú dices, te recomiendan que veas por tus propias metas, por tus propios intereses y que no te importe lo demás. Si los demás no están de acuerdo contigo, pues pobres de ellos, olvídalos y tú a lo tuyo, ¿no? Esto no choca con lo que estás platicando como objetivo general de la institución masónica. Déjame dejarte esa pregunta. Eh, yo sé que tienes las respuestas a flor de labio, pero me gustaría aprovechar estos segundos para saludar a nuestros amigos que nos están visitando por internet. Fíjate que ya está con nosotros Gina Cabrera. Georgina, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina, preciosa, pues ahora sí nos ganaste. Fíjate, eres la primera en conectarte. Te mandamos nuestros besos con nuestro cariño. Lorena Gómez Valdés, buenas noches. Lorena, querida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Fíjense que ahorita ya se nos están juntando Lorena, Gina y Rebeca, pues son tres hermanas a las que queremos mucho, miembros de una logia de todo mi corazón, y pues son mujeres jóvenes, talentosas, exitosas, pero además, pues que cumplen muy ampliamente con estos requisitos que nos ha estado mencionando Rebeca, de ser honestos, de ser filantrópicos, de ver realmente por el progreso del género humano, de la humanidad en su conjunto. Me da mucho gusto que estén ustedes juntas. Emanuel Benito Cosa Arámbula, muy buenas noches y excelente fin de semana. Pues muchas gracias, Emanuel. Qué bueno, otro hermano masón con una profesión de abogado. Mencionaba hace un momentito Rebeca, justamente a los abogados, a los contadores o ingenieros, y creo que es muy importante. Óscar Chávez Lanz, un gusto escuchar. Gracias. Óscar, muchas gracias a ti. Es un honor que nos acompañes. Francisco Javier Flores, buenas noches. Francisco Javier, te mandamos un abrazo con mucho afecto. Uriel Jiménez Verdis, buenas noches, gusto escucharlos. Sí, a nosotros nos da más gusto tener que nos escuchen, porque de repente siente uno así como que, ay, estoy solo aquí, no tengo auditorio, y pues hace uno un esfuerzo, platicamos, nos preparamos, y el objetivo es contar con las opiniones de ustedes, tanto buenas como malas, porque cuando las discusiones entran con diferencias de punto de vista, se enriquecen muchísimo. Entonces nos gusta mucho, cuando están de acuerdo, pues perfecto, pero si no, también es muy útil intercambiar opiniones. Está Emanuel Benito, dice, vibran los masones con frecuencia diferente
a los demás profanos? Ay, esta pregunta es interesantísima, Rebejita, te la dejo también, que si los masones vibran con frecuencia diferente a los demás profanos. Muy interesante. Dulce María Gabriel Soto, Dulce Preciosa, muchas gracias. Ella está en Oaxaca. Dice, buenas noches, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Saludos también para todos los hermanos y los amigos de Salina Cruz. Agustín Barajas, buenas noches, mis queridos hermanos. Agustín, es un honor que estés aquí con nosotros. Robles Laidet, muy buenas noches para todos. Fíjate, Robles Laidet, te agradezco tu presencia y justo al inicio de nuestros trabajos decíamos que aquí eran las 9 de la noche y ustedes allá en Mazatlán, en Sinaloa, la costa occidental de nuestro país, es una hora antes, son las 8 de la noche. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Maya Adame, buenas noches, Margarita Adame desde Morelia. Morelia sí tiene la misma hora del centro del país. Maya Adame, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Bueno, pues aquí ya tenemos dos preguntas, las que te hacía Rebequita, en el sentido de que si no estaremos pues ya desfasados, anticuados, así como diciendo, esos valores ya pasaron. O se me ocurriría pensar en que pudiéramos decir que son valores eternos, es decir, el amor al prójimo, el amor a la humanidad, el sentido de pertenencia, el orgullo de ser, el honor de cumplir con la palabra, cumplir con las promesas, etcétera. Eso pudieran ser valores eternos, pero también pudiera ser que fueran pues, costales ya viejos que ya debían de ser eliminados por su inutilidad. Y luego lo que nos preguntaba Manuel, que si los masones vibran a una frecuencia diferente de los que no son masones, ¿cómo responderías a estas dos preguntas, Rebeca? Sí, pues no, yo creo que son, como bien lo mencionas, hay cosas que no caducan, ¿no? Y muchas personas para justificar sus actos dirían que como humanos somos imperfectos, pero yo creo que, o sea, puede que tengan razón, sí. Sin embargo, podemos ser tendientes a la perfección y es lo que estamos buscando constantemente a base de trabajo y de práctica. Entonces, sí se ven los efectos útiles que esta institución tiene. Ahora bien, estamos en un momento apremiante, como bien decías, en la actualidad, que aún con la tecnología y los avances, en general vemos cómo muchas veces un puñado de grandes corporaciones son quienes dominan todos los campos, ¿no? Y no siempre para bien. O sea, ya sea la energía, medicina, armamento, entretenimiento, la misma información, ¿no? Todas están interconectadas financieramente. Entonces, digo, no quiero sonar así conspiranoica ni nada, pero es preocupante la forma en la que vemos que se busca el control y que es muy parecida a épocas pasadas. Lo único que se difiere ahora es pues esto de la tecnología y que, o sea, el tiempo, ¿no? El tiempo y en la época actual, finalmente es lo mismo, pero bueno, eso sería tema para otra charla tal vez, pero lo que quiero que se entienda es que hay que ser conscientes y no debemos caer en un estancamiento pasivo y cómodo y que esta institución, que no parezca eso que mencionas, Rafa, una añeja doctrina filosófica al abrigo de solo buenos deseos de fraternidad y que solo se quede en las logias, sino que cuando veamos que hay evidencia de proyectos que benefician al bien común, pues ayudar y sumar, porque parte de nuestros deberes es ese, ¿no? El de estrechar la unión fraternal al progreso del género humano. Entonces yo considero que disciplinas como la del diseño estratégico y todas en general, o sea, si tienen atrás de la disciplina, pues están estos hombres y mujeres, ¿no? De buenas costumbres que llevan las profesiones. Entonces, y si son masones o si tienen estos atributos o cualidades, pues sí, yo creo que sí hay un buen futuro para la institución y para los fines que persigue. Por ejemplo, en el diseño estratégico se tiene esto de hacer prospectiva de futuros, es decir, se hace una construcción de escenarios con base en lo actual y con base en las tendencias. Se va viendo cómo se pueden construir unos escenarios y se construyen escenarios ya sea muy positivos, un escenario más neutral y un escenario muy negativo. ¿Para qué? Pues para poder visualizar más claramente estos efectos y estos problemas actuales. Entonces,
tal vez en la masonería se podría hacer eso, ¿no? Y de hecho se hace, o sea, yo considero que sí se hace, que estamos constantemente viendo cómo vienen estas tendencias, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con la humanidad, dónde nos estamos quedando cortos y entonces en donde nos estemos quedando cortos, pues justo hacer esa unión de fuerzas y no andar cada quien por su lado y no solamente quedarnos en la parte altruista. Eh, o sea, creo que es fundamental. Ahorita mencionaste que está el querido hermano Francisco Javier Flores de la Gran Logia de Panamá, el cual agradezco su asistencia. Y bueno, allá hacen muchos eventos altruistas, que es fundamental. O sea, yo no dudo y no quiero dejarlo sin dejar de lado que eso es algo muy importante. Sin embargo, la parte operativa y, por ejemplo, muchos masones a veces dicen, bueno, es que no hay que meternos mucho en el tema de la política, ¿no? Sin embargo, todo es política, ¿no? El hecho de ver a nuestros vecinos, de hacer alguna diligencia, finalmente es política. Entonces, para que el objetivo del bien general de la humanidad se pueda concretar, pues sí hay que hacer política, hay que hacer gestiones, hay que ver las tendencias, es un trabajo integral que creo que los masones tienen la capacidad de hacerlo justo por las diversas profesiones y justo por las virtudes y los valores que los deben definir. Y digo deben porque, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Muchos todavía tenemos muchos defectos y estamos en construcción de no, de no seguirlos cometiendo, ¿no? Las imprudencias, lo que sea, ¿no? Las traiciones, o sea, es como es muy fácil el caer en esos vicios, pero bueno, estamos justo siendo conscientes para poder revertirlo. Entonces, bueno, también regresando a la pregunta que hacía el hermano acerca de las vibraciones, es algo más místico esta pregunta que hace. Y yo creo que sí, que por supuesto que se vibra diferente, no en mal sentido de que unos vibren negativamente y otros positivamente, pero sí en un sentido más armónico. O sea, todo vibra, todo tiene vibración. Y si tienes un equilibrio espiritual de mente, cuerpo y alma, pues sí, seguramente las vibraciones van a ser diferentes y van a llegar a otras personas de manera muy diferente. Entonces, Claro, positivamente. claro, si ponemos como ejemplo la música, Rebequita y amigos internautas, una pareja que canta, un dúo, para que se escuche afinado es que deben estar vibrando en el mismo tono, si no, se oye feo, se oye desafinado. Y lo mismo puede ocurrir con dos instrumentos que con una gran orquesta de 60, 80, 100 miembros. En una orquesta sinfónica tiene que estar vibrando de manera similar, armónicamente, como decía Rebeca, porque si no es armónico se oye horrible, se oye así como todo destemplado. Entonces esta vibración pues se traduce a nuestra propia existencia, a la parte mística de nuestro ser, y sí tratamos de sintonizarnos, de armonizarnos. Una familia, padres, hijos o como sea, una familia que funciona armónicamente, pues no tiene grandes dificultades ni grandes conflictos, se desarrolla bien. Y aquí es la parte administrativa de la que se refería Rebequita, la parte política. Un padre de familia, una madre de familia, cuando organiza un paseo, cuando organiza una comida, cuando organiza el descanso, pues está haciendo política, está buscando que todos queden armonizados, que la mayor parte queden contentos o que las inconformidades sean menores, es decir, se opta entre los inconvenientes y se logra una organización uniforme que vaya por un solo sentido. Entonces, en ese caso estamos haciendo política de la buena. Y hablando de política, Rebequita, fíjate que hablando de todos estos grandes valores que tú mencionabas, del honor y de, pues, por ejemplo, la gratitud, la organización, la perseverancia, la constancia. Ahorita estamos en una época muy interesante, que es la parte en la que están haciendo campañas políticas con el objetivo de lograr puestos de elección popular. Pero se está mostrando lo peor de los políticos, el ángulo más
detestable que pueden tener un ser humano es la ingratitud. Y con el objetivo solo, el objetivo inmediato de lograr colocarse, de lograr vender su imagen, no les importa llenar de lodo todo. Y estamos viendo desde luego no estoy queriendo hacer en este momento campaña publicitaria en favor de nadie, ni en contra de nadie en especial, pero como conjunto, la institución masónica ha tenido poca incidencia o poca eh, penetración en el pensamiento de los políticos, a pesar de que muchos de ellos laboran o militan en las filas de la masonería. Entonces, podría correrse el riesgo, Rebequita y amigos internautas, de que la política metiera sus malas costumbres, sus malos hábitos, lo que en mi pueblo dicen las malas mañas, las metieran a la institución masónica en lugar de que la masonería corrigiera los rumbos y las conductas. Por ejemplo, estamos viendo una época pues interesantísima y además buena para nuestro país. Estabilidad económica, mejoría en las cifras de delincuencia, de seguridad, más empleo, mejores sueldos. En fin, se está viendo que vamos por un buen camino, pero los políticos de los partidos ajenos al que está detentando el poder actualmente, con el mezquino objetivo de lograr su colocación en las próximas elecciones, no les importa aventar lodo. Y entonces decir todo lo que se está haciendo es una porquería y todo está muy mal y la inseguridad y están diciendo, por ejemplo, están los crematorios y las tumbas que se están llenando de cadáveres y cosas de estas demasiado sucias que además son mentirosas, no hay esa violencia, se dice hay una represión, hay una tiranía en el gobierno. Entonces, realmente la parte más desagradable de los políticos es el no tener gratitud, porque están viviendo en un momento de tal libertad que pueden aventar espuma por el hocico y no hay nadie que les corrija. Y a pesar de que eso ocurre, la prensa, los periodistas, los locutores de la televisión, los escritores de los periódicos se magnifican echando suciedad, echando porquería, haciendo las guerras sucias en contra del gobierno y todo con el objetivo nada más mezquino de lograr su colocación. Entonces yo veo por allí algunos candidatos y candidatas que en lugar de proponer y decir, si ustedes me eligen, yo voy a mejorar esto, ya voy a mejorar lo otro, y aquí hay lo que le llaman área, ustedes en su profesión, Rebeca, un área de posibilidades de mejoramiento, un área de progreso, una área de oportunidad para corregir, en lugar de ofrecer mejorar cosas, simplemente echan lodo y dicen todo lo que están haciendo está mal. Y a pesar de que su propia familia, sus ancianos y sus niños están recibiendo ayudas económicas y mejores empleos y mejores salarios, y ahora las pensiones que se están garantizando para los jubilados, a pesar de que todas esas son cosas dignas de crédito, dignas de encomio y de elogio. No, los políticos ocupan el micrófono pagado por tiempos oficiales, pagados por el Instituto Electoral, que es dinero de todos nosotros, y lo utilizan para echarle tierra, Rebequita. Yo creo que eso no lo enseña la masonería. Entonces a mí me gustaría mucho, regresando a mi opinión, que la masonería contagiara a los políticos, que metiera buenas normas, buenos estándares de conducta y de actuación, y no que se dejara contagiar por las peores prácticas, la politiquería, los golpes de Estado, las mentiras, las traiciones, todo eso que en la teoría la masonería combate. ¿Tú crees que todo eso esté vigente dentro de los trabajos masónicos? Fíjate, Rafa, que hace ratito yo comentaba esta parte de las grandes corporaciones que tienen el control, ¿no? Y en este punto, la parte de la información, yo creo que nos llega sesgada. Y ahí es donde los masones tenemos que de verdad ponernos como muy listos y muy atentos al tipo de contenido que en redes sociales y en medios de comunicación consumimos. ¿Por qué? Porque, o sea, yo igual coincido en lo que dices, ¿no? De que hay cosas que son evidentes, evidentes que, pues, que un proyecto u otro está uno haciendo bien y el otro, pues, no tan bien, no tienen propuestas. Pero digo, o sea, no me gustaría como
separar, pero sí me gustaría que los masones tuvieran buen ojo para no irse solo con el algoritmo que les da la información, ¿no? O sea, hay muchas personas que solo se quedan cortos en lo que ven y se quedan con una vaga idea. Y entonces no se ve el panorama completo. Eso es por un lado. Y por otro, o sea, también es muy grave que a pesar de las mentiras y toda y la evidente desinformación que los masones en lugar de eso no unan fuerzas y que se definan posturas, digo, o sea, sentarnos y de verdad decir, bueno, ¿cuál es la postura a la que vamos? ¿Es roja o negra, ¿no? Por poner un color, pero sí definir de verdad, o sea, y convencer, o sea, eso es también lo que tiene la masonería, ¿no? Tiene esa facultad de pensamiento y facultad del uso de la palabra para convencer en los argumentos y entonces de verdad convencer qué postura vamos a tomar, ¿no? Y entonces ya una vez tomando la postura, como estamos en un momento coyuntural, pues sí, ya dar propuestas en forma y unir esfuerzos y estrechar esa unión que también es parte de los deberes de la masonería y hacer estos planes y programas y de verdad hacer propuestas, como bien dices, o sea, no nada más criticar por criticar, sino de verdad, bueno, a ver, ¿tú qué harías? ¿No? Si la propuesta es continuidad o si la propuesta es cambiar, o sea, ¿por qué habríamos de cambiar si funciona? ¿No? O sea, convénceme del por qué cambiar o convénceme del por qué ¿No cambiar cambiar? algo para continuar con la propuesta. O sea, es como que si la propuesta es buena, ¿por qué entonces cambiar de persona para que lleve la misma propuesta, ¿no? Porque eso parece que sucede, ¿no? Que hay una propuesta, todos se cuelgan de esa propuesta, pero nada más quieren como justo eso, colgarse de una propuesta que es buena y con otro color de partido. Entonces, pues no, al contrario, o sea, como que ser muy racionales y o sea, muy lógicos, yo diría, en ver, bueno, si esta es la propuesta y si ya está, pues hay que continuarla porque funciona. Si todos estamos de acuerdo en que funciona, pues entonces continuarla. Y si no, bueno, entonces, o sea, sentarnos y de verdad dar un mejor plan y programa, ¿no? Porque parece como, insisto, en este momento coyuntural que pareciera que hay una guerra allá afuera y de pronto las pocas personas que están ahí en la línea de fuego, pues no se les apoya, ¿no? Que son mismos hermanos. Entonces, pues sí, ver esto en sentido de los deberes de los masones, o sea, sí verlo, a ver, mi deber como masón es justo estrechar esa unión fraternal en bien de la humanidad. O sea, ahí está todo, ahí está claro, es muy simple y es muy directo. No hay que buscarle más. La institución por eso yo creo que ha perdurado tanto, porque no tiene, porque tiene esos firmes cimientos y muy claros no voy a decir simples, porque no, o sea, insisto, es difícil, pero es muy concreto o sea, ahí está todo el secreto, el chiste de la institución y de los masones. Pero hay un adorno universal. Aquí entro yo en la indiscreción, Rebequita, pero pues es con afán de platicar con nuestros amigos internautas y que conozcan un poquito más a fondo esto. Dentro de los ornamentos que existen en todos los talleres masónicos, taller masónico es el lugar donde se reúnen los masones para hacer sus trabajos de discusión filosófica. Entonces, estos recintos en donde se reúnen les llaman talleres y tienen todos en el mundo tienen un adorno que es el piso. El piso procuran que parezca un tablero de ajedrez, cuadros blancos y cuadros negros. Y ya sabes, dentro del simbolismo de la masonería, dicen que los cuadros blancos y los cuadros negros representan las posibilidades de pensamiento, de ideología. Es decir, tú puedes, como hablabas hace rato, tú mencionabas el color rojo, pero digamos, aterrizándolo en el piso de los masones, sería blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro? Pues porque son los dos extremos más lejanos de color. Entonces, el color blanco es absolutamente contrario al negro y dicen, no hay por qué combinar y hacer un piso gris. Puede alguien pensar simbólicamente de color negro
y alguien pensar simbólicamente de color blanco y pueden convivir armónicamente y ser útiles. Y lo hemos visto en la historia de la masonería, aquí mismo en nuestro país y en otras partes del mundo durante siglos pasados, el siglo XX, el siglo XIX, pues la lucha entre lo que le llamamos ahora conservadores y liberales se originó en esa época. Y entonces los liberales y los conservadores estaban al interior de las logias y había unos masones liberales y unos masones conservadores. Y de esa lucha de contrarios, pues hay el progreso. Y como tú decías, si el sistema que está funcionando lo apruebo, me parece bueno y yo quiero continuarlo, bueno, pues hay que perfeccionarlo. Todo es susceptible de ser mejorado y ser perfeccionado, pero echarle tierra, echar lodo, vomitar excrementos sobre las cosas que se están haciendo solamente con el mezquinísimo objetivo de colocarse políticamente, me parece sucio. Esto yo creo que no debería ocurrir en la masonería. Sin embargo, pues la escuela masónica nos dice que puede ser lo blanco, puede ser lo negro. Y en ese sentido, yo he escuchado a algunos masones hablar de que es muy conveniente que haya ideas diferentes, que no se forme una corriente de pensamiento uniforme, porque le llaman a eso pues como imposición de ideas o como tiranía. Pero yo creo que si una institución, y volviendo a tu profesión, una organización, una empresa, una sociedad, un club deportivo, lo que tú quieras, si se forma con cohesión, con coherencia, va a funcionar mejor. No quiero decir que se impongan dogmas y que se impongan prejuicios, pero los grandes filósofos de la antigüedad, no sé si quieres mencionar a Sócrates, Aristóteles, cualquiera de ellos, no decían sus frases y dejaban que todo el mundo pensara como se le antojara. Daban argumentos tan inteligentes y tan bien fundamentados que convencían a su auditorio. Y entonces fueron formando corrientes pensamiento que hasta la fecha podemos decir el pensamiento aristotélico. Y fue toda una escuela de muchos siglos en los cuales intervino y modeló las opiniones de mucha gente y así se formó. Entonces el pensamiento aristotélico, el pensamiento socrático y así los grandes filósofos. ¿No crees que eso al interior de la masonería funciona igual? Que el mecanismo o digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser que el maestro convenza de su verdad a quienes le escuchan. Yo creo que no hay que, eh, o sea, que considero que una cosa es someter y otra cosa es organizar. O sea, el hecho de organizar en bien común no significa que se está sometiendo o ciñendo a una línea de pensamiento. No, no, no. O sea, justo creo que ahí no se debe de mezclar. Y los hermanos que piensen eso creo que están mezclando y deberían de ser muy cautos en ver en dónde están parados. Me refiero a la institución masónica. O sea, de verdad analizar cuáles son los fines de la institución masónica para no tener esos errores en empezar a cruzar conceptos y desviarse del bien común y entonces decir que el hecho de que sea un semillero de ideas, pues todos pueden disparar para hacer otras cosas diferentes, porque entonces ya no es masonería, ya sería un club diferente, un club de apoyo, de autoayuda, de otra cosa que no sería masonería. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que tener cuidado de cuáles son los objetivos que persigue la masonería. Y, por ejemplo, hay una frase que me agrada y que me gustaría compartirles, que me enseñó mi padre por conducto de mi abuelo, que dice, los nombres dicen poco cuando se funden en el crisol único de la razón los pensamientos humanos. Esto quiere decir que no importa tanto el nombre de las personas, sino el cimiento de las ideas y que éstas deben ser sostenidas con la razón y con la verdad. Y esto es lo que hace que una idea, a pesar del tiempo, perdure y sostenga. Y eso es lo que también hace a un líder real y no a un líder de momento y que vaya como rebelde sin causa. O sea, los masones sí pueden llegar a ser rebeldes, pero con una causa y y en una justa dimensión y con insisto, con el objetivo en bien general
de la orden y de la humanidad, ¿no? Entonces, Claro. Y tú mencionaste ahorita unas palabras que me parecen claves, son como la llave que abre la cerradura. Hablabas, por ejemplo, de la honestidad. Es decir, vamos a tener una idea, pero honestamente razonada, que se convierte en mi verdad, pero no mi verdad de momento por conveniencias materiales, políticas o sociales, sino porque realmente estoy convencido de esto está correcto y esto no es bueno. Entonces, esa experiencia la tamiza mi razón, la tamiza por mi intelectualidad, y entonces saco una conclusión y digo, esto está bien y esto está mal. Y yo creo que en ese sentido defender nuestro criterio y tratar de convencer, no vencer como tú decías, no una imposición férrea, pero sí convencer por medio de la razón. Rebequita, yo creo en tal y cual cosa, entonces me interesa mucho convencerte y que pases a ser de mi equipo, pensar de la misma manera y formar una organización mayor y cada vez más poderosa en todos los sentidos. No estoy hablando específicamente de lograr el poder, sino hablo en cualquier sentido. La limpieza del aire, la limpieza de las aguas, el cuidado del medio ambiente, todo este tipo de cosas, la ayuda a los pobres, la ayuda a los necesitados, a la gente con discapacidades, cualquiera de esas empresas, digamos, moralmente recomendables, pues hay que convencer a los demás y decir, pues vayamos a luchar todos por limpiar las calles, por destapar los drenajes, por evitar el tiradero de basura en los parques y jardines, cosas, ese tipo de cosas muy prácticas, muy de todos los días, pues las podemos hacer convenciendo y solamente a base de nuestra razón. ¿Me dejas ir a saludar a nuestros amigos de Internet? Astrofitum Victory, no, sí, dice, hola, buenas noches, súper interesante saber sobre ese tema. A mi poco conocimiento, las sociedades se ven obligadas a evolucionar por diferentes factores, tanto físicos y económicos y como tal, y sociales. Estas charlas con ustedes he escuchado que la masonería es una sociedad y pregunta, ¿la masonería también se ha visto obligada a cambiar o evolucionar por la presión de estos factores que he mencionado? Me surge la duda porque son sociedades que han prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad y el trabajo debe ser fuerte en equipo y los objetivos muy claros. Esto es súper interesante. Creo que nos adelantamos en la respuesta, Rebequita. Me parece que lo que estuvimos platicando ahorita últimamente respondería a nuestro amigo que nos está preguntando, pero bueno, pues vamos a tratar de ver si es exactamente lo que nos está preguntando. Dice Lorena, considero que un mundo determinado por el factor económico que apuesta por el... ¿Me querías decir algo, Rebequita? ¿Querías decir algo? No. no, no, adelante, Ah, adelante. decía Lorena, considero que un mundo determinado por el factor económico que apuesta por el individualismo, el egoísmo, lo competitivo en un campo donde se pone a prueba de manera cotidiana a las personas en general en relación con su entorno y sus semejantes para la búsqueda del estar bien. Sin embargo, el actuar del masón en esa misma dinámica tiene el compromiso, al ser consciente de esta realidad, de conducirse rectamente y procurar ser ejemplo a pesar de las limitantes. Pues sí, sí tienes toda la razón, Lorena. Yo creo que ahorita le preguntamos a Rebeca, pero yo creo que coincidiría contigo. Oscar Chávez Lanz, la lucidez de la querida hermana Rebeca es ejemplar. Bueno, pues te agradezco mucho, Oscar, tu opinión. Desde luego que está con nosotros y la invitamos porque reconocemos su lucidez, pero me gustaría mucho contar con tu opinión sobre el tema, porque pues si nos chuleamos unos a otros, quedamos en la misma, no sabemos exactamente si coincides con nuestra opinión o no. Dice Oscar ahí que ya nos está dando su opinión. Hacer política es cambiar el futuro. A veces los políticos profesionales hacen lo opuesto. Pues sí. Astrofitum dice, Lorena Gómez Valdés, muchas gracias por la respuesta. Me gusta mucho esa corriente del pensamiento y es muy interesante. Qué bueno, ahora sí estamos intercambiando opiniones entre nuestros amigos internautas. Qué bueno, eso es extraordinariamente útil. José Luis Luna, buenas noches, un tema muy interesante y bien explicado. Felicidades, Rebeca. Claro,
para mí es un honor que nos acompañe Rebeca, porque es una masón joven, profesional, ingeniera en unas técnicas muy modernas de la administración de negocios, de empresas, y pues nos está dando opiniones muy frescas. Algunos ya tenemos muchos años dentro de la institución y de repente nos surge la duda de si estamos un poquito anquilosados, si nos hemos ido empolvando en nuestro pensamiento, pero con esta frescura de ustedes, los internautas, y de hermanos masones como Rebeca, pues nos vamos, digamos, actualizando nuestra idea. Emanuel Benítez, en bien de la humanidad, las guerras son para tener y las revoluciones para ser. Pues sí, yo creo que tienes razón. Dice Noelia Corral, es un gusto saludar a mi antigua escuela, Paz. ¿Qué dice Paz qué? Aquí ya me perdí. Paz inverencial. Pues sí, gracias por saludar a su antigua escuela. Lorena Gómez Valdés, cuando la unión fraternal no se da, considero, es porque el objetivo de la masonería no fue comprendido por sus miembros. El objetivo se desvirtúa, se hace pose de él. Sí, sí, Lorena, tienes toda la razón. O sea, si no estamos fundamentados, como bien nos recomendaba Rebeca, si no fundamentamos nuestras ideas honestamente y las tamizamos por la razón y nos convencemos de ello, pues sí estamos haciendo pura pose, ¿no? Y entonces hablamos de que los masones son una maravilla, pues sí, pero ¿dónde está esa maravilla que me anuncian? Claudio Héctor Cernas Arrelange, una excelente plática que da a conocer un poco de qué es la augusta orden masónica y sus aportes a la sociedad. Triple abrazo fraternal. Claudio Héctor Cernas. Jano Roberts, es interesante, los contrastes de todo campo es como en la masonería. Saludos. Saludos también a ti y un abrazo con mucho cariño. Marta Osair, somos el reflejo de nuestro entorno en todo lo que hacemos y esa es nuestra mejor carta de presentación como humanos y como parte de esta augusta institución. Saludos, queridos hermanos. Qué bueno que coincidas con nosotros. Robert Laidet, es un tema interesantísimo y no pude contener los deseos de dar mi personal opinión acerca del mismo. Creo que la institución masónica es cercano a lo que es una familia. Sus integrantes tienen diferentes puntos de vista en la vida. Sin embargo, hay un matiz que une y que trabaja para un mismo fin, que es el bien común. Uy, precioso tema. Pues es lo que estás mencionando. Robert Laidet nos habla del bien común. Rebequita, tú lo has mencionado esta noche en varias ocasiones, el bien común. Si lográramos impulsar la idea de que lucháramos todos por el bien común, hablabas hace rato de un término que la filantropía o el amor por los demás, la ayuda, pero la filantropía en el sentido más amplio posible, el amor por la humanidad, pues es procurar ese bien común del que habla Robles Laidet, no precisamente sacar de la bolsa 20 centavos y dárselos a alguien que tiene hambre, sino que procurar que no haya hambre en el mundo, que la producción se distribuya de mejor manera, que no ensuciemos el planeta nada más por el gusto de tener un cachorrito en la casa y compartir obligaciones con los demás, pero no los gustos. Todo esto sería parte de las obligaciones. Rebequita, entonces, en conclusión, ¿para qué sirven los masones? Pues bueno, yo diría que pongamos énfasis en la parte moral siempre, porque si queremos innovar, si queremos evolucionar, el, si ponemos en contextos pasados, los contextos van a ser diferentes, el entorno va a ser diferente, pero la humanidad es la misma, al final, o sea, nada humano me es ajeno, entonces, si fomentamos esta parte moral en nuestro interior, el todos estos deberes que les mencionaba hace rato de los masones, todo el uso de las virtudes y esto que comentan del bien general de la humanidad y del orden, creo que eso sería la clave para, pues, para poder de verdad tener un progreso. Entonces, eh, hay cosas que no es necesario innovarlas porque ya, o sea, son valores y son virtudes que por ese simple hecho van a funcionar. Yo podría concluir con eso. O sea, ¿qué dirías, Rebequita, aquí, a ver si interpreto bien tus palabras? Dentro de estos valores que recomendamos como buenos,
calificándolos dentro de un código de moral buenos, serían valores universales y eternos. Por ejemplo, los que decías, la honestidad, eh, la perseverancia, la certidumbre de lealtad, el hecho de poder ser leal, de decir, a mí no me preocupan las personas que están a mis espaldas porque son amigos, hermanos, compañeros y entre ellos hay lealtad. Todos esos valores serían eternos y universales, es decir, de observancia común y de utilidad que no pasa de moda. Aunque actualmente se esté hablando, pues la moda es decir, no le hagas caso a los demás, dice corta por lo sano, olvidarte de la familia, de las parejas, no soportes a tu pareja si no te trata bien y no te comprende a otra cosa. Es decir, como que es una cultura de lo desechable. Y lo otro es luchar por conservar, por mejorar las cosas. Si entre una familia, una pareja, un matrimonio hubo diferencias, pues tratar de limar las asperezas y de volver a empatar las cosas. No estoy hablando de sufrir sadismo, ni mucho menos. Estoy hablando de acomodarnos en el mundo como las piedras en el río que se van eliminando las asperezas y cada vez se van compactando más, o como los alvéolos en un panal de abejas que no tratan de ser individuales, sino que tratan de ajustarse lo mejor posible al resto. Entonces decías, la preparación de un masón sería para trabajar en el seno de la humanidad, no para ser un individuo aislado, prepotente, creer que sabe mucho, que es un sabio, que es un santo, que es lo máximo, y que los demás deben plegarse a sus caprichos, sino que realmente tratar de ver, insisto mucho, regresamos al término, tratar de ver el bien común y para qué soy útil. Y en ese sentido, pues pensar en que las decisiones, eso de corta por lo sano y olvídate de los demás y lo importante solamente eres tú y el secreto en este mundo es triunfar a como dé lugar, pues me parece que va en contra del progreso humano, del progreso general de la humanidad. Y la institución masónica tiene así como dentro de sus recetas o de sus normas, tú decías, el progreso personal, pero por el bien de la humanidad. Esa sería la auténtica filantropía, la mejor forma de ver por los demás, ¿no? Sí, y rápidamente no perder de vista que esas corrientes modernas a las que te refieres, pues también no perder de vista desde dónde vienen y hacia dónde van. Al final es todo un conjunto de tratar de contener ese control, más bien de tener el control de la humanidad, de la población y cegarlos en cierto sentido. Entonces, pues bueno, ser conscientes de eso, de parte de quién viene y entonces nosotros también estar buscando otras respuestas o buscando la verdad. Rebeca, querida Rebeca Violeta Guti, te agradezco verdaderamente que nos has dado así como que una noche riquísima de reflexiones, de pensamientos, de un análisis, pues hasta nos fuimos un poquito histórico que hemos venido haciendo durante los últimos tiempos y una perspectiva, más o menos qué posibilidades hay de que tengamos éxito en esta trayectoria hacia el bien común, realmente formándonos, conformando nuestro espíritu, nuestra ideología, nuestra conducta, siendo mejores nosotros individualmente, tendremos progreso personal, pero ese progreso personal será mucho más útil y mucho más valioso si colabora para el progreso del colectivo, si hacemos algo por los demás y no encerrarnos en nuestro castillo de la pureza, encerrarnos en nuestra propia esfera de protección y decir, pues, si al mundo no le gusta como soy, es problema del mundo, no mío, sino que tratar de que todo funcione mejor. En ese sentido, Rebequita, ya para completar la idea, para cerrar nuestra charla de hoy, ¿pensarías que la institución masónica todavía tiene camino por recorrer, vida asegurada, que podemos hacer algo porque la masonería que nos entregaron nuestros antepasados, nosotros la podamos entregar a nuestros sucesores? Sí, por supuesto, yo creo que está vigente y que tiene futuro y que los que ya estamos dentro de ella, de verdad hay que estudiar de qué se trata. Yo concluiría con eso, Rafa.
Rebequita, querida, te mando un abrazo con mucho cariño, te agradezco mucho. Amigos internautas, les agradezco su presencia. Ojalá que todas estas reflexiones que hemos hecho con el apoyo de Rebeca nos dé una luz en el camino y que veamos que la institución masónica y los masones, pues sí sirven para la sociedad, que tienen una tarea y que la están cumpliendo. Lo más importante es eso. Quizá no, pues, como dice un mal chiste, pocos somos los perfectos. Entonces, quizá no podríamos presumir de que vamos perfectamente y que lo estamos haciendo muy bien, pero corrigiendo el rumbo, corrigiendo las cosas, quitando algunas asperezas en nuestras piedras, yo creo que podríamos pensar que estamos cumpliendo con la tarea moral, la tarea espiritual que la institución masónica tradicional nos ha conferido.